Hola, buenas tardes a todas y a todos. Hola Constanza, buenas tardes. Hola, hola. Buenas tardes, ¿me escuchás, Gaby? Marina, ¿me escuchan? Se escucha, se escucha. Sí, se escucha. Perfecto. En un ratito empezamos, en un ratito empezamos. Yo voy a ir silenciando algunos micrófonos que hagan un poquito de ruido, pero ustedes cuando quieran hablar, por supuesto, los activan. Lidia y Guido los tuve que silenciar, pero es solo por el ruido, ¿no? Ustedes después los activan cuando quieren. Yo, además de saludar a todos y de dar la bienvenida inicial dentro de un ratito, dentro de 5 minutos voy a ir de paso felicitando, por ejemplo, a Guadalupe, que ayer rindió su concurso docente, que la veo ahí. Gracias, ¿Cómo Gaby. andas, Muchas Guada? gracias. Hola, ¿cómo Felicitaciones, les ¿no? va? Hola a todos. Sumo a las felicitaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, bien. Bueno, si les parece, vamos comenzando. Vamos a saludar formalmente y darle la palabra a nuestra secretaria académica. Buenas tardes a todas, a todos. La verdad, primero agradecer a María Lindner por aceptar esta invitación y compartir sus saberes, a Marina y Constanza y su equipo también. Nos parece que recién charlamos unos minutos antes de comenzar lo importante que es esta acción para el instituto, ¿sí? Nosotros entendemos que un desafío enorme es seguir formándonos siempre como docentes, que el año pasado la apuesta estuvo a partir de esta situación tan particular que vivimos, a partir de reflexionar conjuntamente sobre experiencias de nuestro quehacer docente. Entonces hicimos el ciclo de encuentros breves y que tuvo que ver fuertemente con compartir saberes de la comunidad de Villa María. Este año la apuesta, seguramente vamos a hacer espacios de reflexión conjunta, pero también es una apuesta de formación a partir de invitar a aquellas o aquellos
docentes que entendemos que nos pueden hacer un aporte significativo, como es este caso particular. Entonces, nosotros nos parecía que Marilina nos podía aportar algo que a nosotros nos importa mucho desarrollar. Entonces, la idea que nos trajo la Secretaría Académica y que nos trajo el Centro de Innovación es empezar temprano, decimos recién, con un proceso de formación. Hay que calentar motores y nos parecía que la mejor manera de empezar el año es con una propuesta formativa como la que les proponemos hoy. Entonces, agradecerles a todas ustedes, a todos ustedes que se siguen sintiendo interpelados y se siguen formando. Nos parece que nos desafía a seguir pensando cómo crecer todos juntos. Me parece ver todas estas caras de todos los colegas y de todas las colegas nos pone muy contentos en un principio de marzo de empezar formándonos. Yo voy a pedir disculpas, después voy a ver la grabación porque me interesa mucho, porque tengo que viajar a Villa Rosario, donde vamos a hacer también nuestra primera entrega de certificado en una modalidad distanciada, pero con presencia, así que vamos a ver cómo nos va. También tenemos desafío y tengo que viajar. Me disculpo de salir. Te dejo un abrazo, Marilina y Constanza, que nos conocimos recién, pero seguramente este vínculo va a perdurar, o por así lo esperamos. Y Virginia, te paso la palabra. Les mando un abrazo. Gracias Gabriel. Hola, ¿cómo están todos, todas? La verdad que una alegría encontrarnos con algunos, ya, y algunas nos hemos visto presencialmente, y con otros ya nos hemos visto virtualmente, pero bueno, siempre es una alegría, y la verdad que tal como decía Gabriel, estamos muy contentos de iniciar el año con este encuentro. Realmente el año que pasó nos desafió individual y colectivamente, nos invitó en algún punto a la reflexión, pero también a la acción, y también nos permitió ir reconstruyendo, ir incorporando nuevas herramientas, pero también nos enfrentó a complejidades realmente que eran impensadas, ¿no? Creo que fuimos logrando de manera colectiva, gradual, progresiva, construir protocolos, adecuar la normativa y también el sistema académico, ¿no? Pero el tema de la evaluación es un tema clave y sigue siéndolo. Aún en el escenario prepandémico y también lo va a ser en el escenario postpandémico. Creo que nos debemos desde la educación superior universitaria una intensa reflexión acerca de qué evaluamos, para qué evaluamos, a quiénes evaluamos y cómo evaluamos, ¿no? Así que el desafío de la innovación y la evaluación me parece que supera a la pandemia, supera la emergencia sanitaria, y con Marilina Lipsman, que es quien hoy va a dar el puntapié inicial con esta charla, en esta propuesta de capacitación, venimos conversando desde el año pasado, desde finales del año pasado. En realidad yo la seguí, la escuché en varios encuentros, en la que ella fue protagonista en varias universidades nacionales, y me pareció muy interesante poder convocarla a ella, a su equipo. Aquí están presentes Marina Thierry y Constanza Necusi, con quienes también nos hemos conocido hace un ratito en la antesala de este encuentro, y que conforman un equipo con Marilina, con el que vienen trabajando arduamente. Como les decía recién, la idea de hoy es compartir esta charla abierta, pero después trabajar en un taller. El taller va a tener su propia aula virtual, y allí vamos a poder reconocer diferentes formas de evaluación. Esperemos encontrar respuesta a algunas de estas preguntas que nos hemos hecho, reflexionar sobre los procesos, sobre los criterios, y trabajar en todo caso en la construcción, en la reconstrucción o en la deconstrucción de nuestros propios instrumentos de evaluación. Marilina, a quien presento hoy, es licenciada en Ciencias de la Educación, es especialista y magíster en didáctica, es directora del área pedagógica y coordinadora del componente pedagógico de la carrera docente de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA.
Es profesora adjunta regular de bases didácticas y seminario de evaluación educativa de la carrera docente. Es profesora de la materia comunicación de la Tecnicatura en Medicina Nuclear de la UBA. Es investigadora formada categoría 2 en el programa de incentivos docentes del Ministerio de Educación y además es directora y participa en numerosos equipos de investigación. Su currículum es muy largo, me permití solo leer un extracto. Marilina, si estás por allí, no te veo. Aquí estoy. Hola. Ahí. ¿Me escuchan? ¿Está bien el sonido? Perfecto. Bueno, ahí. Escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Un gusto, gracias al decano por esa allegada presentación que hizo. Recién nos conocemos, pero me parece que es sumamente valioso que el decano, la secretaria académica, Virginia desde el Centro de Innovación, acompañen actividades, no por la nuestra en este caso, sino que acompañen actividades de formación de los docentes en las universidades nacionales. Para mí, para Constanza, con quien comparto hace años un montón de seminarios y recorridos académicos, y con Marina, luego, sobre todo las dinámicas de los temas de evaluación y el trabajo del asesoramiento con docentes en la universidad. Hemos participado, hemos estado en Villa María en varias ocasiones, así que para mí hace largo tiempo he dado alguna conferencia sobre evaluación en algunas jornadas que me han invitado, así que es un gusto reencontrarnos, tenemos vínculos con algunos docentes, quizás aquí encontremos algunos que nos conoce o que nos conocemos, pero principalmente en primer lugar, cuando Virginia a fin de año nos convocó, la verdad es que en un momento hasta pensábamos hacer esto, no sé, era más o menos 28 de diciembre, una cosa un poco de locos, pero por suerte yo había dicho que sí todo, así que la verdad que la pandemia nos afectó bastante en todo sentido, era mucho más coordinado y mejor hacerlo ahora. También a nosotros nos agarra en un momento, en mi caso, en el caso también de mis colegas, aquí estamos en la universidad con toda una etapa todavía a distancia, virtual. En algunas situaciones ya hay protocolos para trabajar temas de trabajos prácticos presenciales, pero quienes también tenemos algún cargo de gestión y estamos en lo que es la escuela secundaria, escuela primaria y demás, como es también nuestro caso, estamos con la presencialidad, que esto no estaba previsto hacía tanto tiempo, así que bueno, me encuentro un poco con la voz afectada porque estamos muchas horas con barbijo, es toda una novedad trabajar de esta manera, siempre vuelve a ser un desafío, un nuevo año en pandemia, así que si me notan en un rato con alguna tosecita, tiene que ver, en este caso, con la dificultad de la voz, y espero en otra cosa, pero bueno. La verdad es que hace años que trabajamos en la formación de los docentes universitarios, no puedo dejar de mencionar, y la van a escuchar por ahí en los distintos días que trabajemos, con quienes vamos a trabajar en los talleres, con quien fuera nuestra maestra, Edith Litwin, comencé yo, luego Constanza, en Filosofía y Letras, en la Cátedra de Tecnología Educativa de la UBA, hoy también somos parte del posgrado de la Maestría en Tecnología Educativa allí, y la verdad es que todo este tiempo viene a mi mente algunas cuestiones que tienen que ver con los recorridos que hemos hecho. Los temas de evaluación siempre fueron preocupantes, tanto desde la teoría como desde la práctica evaluativa. Sin embargo, pareciera que se reeditan viejas discusiones cuando surgen o nuevas tecnologías o nuevos escenarios de innovación,
o nuevos desafíos como nos provocó la pandemia. Pero bienvenidos sean, como decía Virginia, para volver a reeditar, a discutir algunos viejos temas vistos a la luz de las nuevas necesidades, porque la verdad es que siempre se vuelve a poner de tapete algunas discusiones donde se resuelven de la manera menos feliz, por decirlo de alguna manera, como para comenzar la charla. Y me gustaría que me den la oportunidad de compartir pantalla, a ver si puedo, ¿sí? Díganme si, a ver, un momentito, por favor. Vamos a compartir pantalla. Esperen que no estaría pudiendo. No sé si me han habilitado para que pueda compartir. Sí, Marilina, en principio podrías compartir ahí en presentar ahora Bien, una perfecto. ventana. Sí. Una ventana. Ahí estamos. Un segundito. ¿Ahí ven? Todavía no. Bien. ¿Querés que intentemos compartirlo nosotros? Un segundito. Dale. A veces ocurre. Bueno, paciencia, un minuto. Marilina, Sí. la opción es presentar ahora una ventana. Sí, esa opción está. Ahí. El tema es que no me toma, ahí está, a ver, si me toma compartir, lo que pasa es que no sé si no me estaría tomando. A ver, ¿están viendo un Ahí presi? sí. Bien. Ahora arrancó. Ya empieza a compartir. Pero quiero ver si... Ahí se ve. Ahí se ve el presi. Veía recién mejor, sí. ¿Ahora mejor Lo o habías antes? ampliado antes. Perfecto, entonces lo hacemos así. Ahí. Esperen un segundito. Ahí. ¿Estamos? ¿Ahí? ¿Está? Ese. Perfecto. Bueno, yo no los veo, pero ustedes, por favor, si hay algo que se corre o no se ve o lo que fuera, me avisan, ¿sí? Te avisamos. Esto es lo que tiene el Meet, que no se puede ver el resto cuando uno presenta. Pero prefiero presentar. Bueno, como ven acá, la presentación, empiezo, disculpen un segundito, que se fue para adelante, ahí está. Como ven, aquí, bueno, aparecen un poquito un recorrido de temas sobre los que vamos a avanzar en esta conferencia y son temas que hemos ido construyendo, he ido construyendo a lo largo no solamente de mi estudio por los temas de evaluación, sino también he podido destacar a lo largo de la pandemia algunas consideraciones que fuimos también intercambiando a través de, Virginia decía, las conferencias que ha escuchado, algunas pinceladas de lo que va a ver acá, fueron cosas que he abordado en un comienzo, pero que también fueron avanzando en la medida que fue pasando el año y que quiero traer al comienzo de que nos encuentra en otro momento de la pandemia. Fíjense que pongo dos fotos, ¿no? Una que está en la parte inferior de mi izquierda, es la foto de una muestra que se llamó Liminal,
que recorrimos en el Museo Malva un año atrás, un poco de tiempo antes de la pandemia, de Leandro Ehrlich, una muestra donde aparecían situaciones donde se mostraba, en este caso, un aula donde los bordes entre el adentro y el afuera, entre lo imaginario y lo real, se recorrían y donde los límites estaban difusos, ¿no? Ehrlich hablaba de un estado liminal, un estado donde uno no aún ya había pasado un estado anterior, pero estaba por entrar a otro, y ese borde liminal es un espacio que está entre un lado y otro, ¿no? Y que si nos demoramos entre esos dos estados, en algún punto nos quedamos varados, dice Ehrlich, y Dan Cameron, que fue el curador de esa muestra. En algún punto la sensación que tuve cuando comenzó la pandemia, y hoy podríamos pensar en esta bisagra, ¿no? También que tenemos por delante, este nuevo desafío hacia la presencialidad nuevamente, que quizás en la universidad todavía vamos a continuar en algunas instancias de forma virtual, pero ya vamos a ir habilitando de a poco espacios presenciales, o en algún punto, como pienso y pensamos algunos, que probablemente haya estados más intermitentes del trabajo presencial y virtual, ¿no? Que ya no va a ser solo virtual, sino que ya sea por cuarentena, ya sea por momentos que se propongan para tener, como suele ocurrir ahora en las escuelas, ¿no? Las burbujas, los espacios que se vayan aislando intermitentemente, algunos van a volver a la virtualidad, otros van a estar presenciales, y probablemente en la universidad en algún momento también atravesemos esas intermitencias. Entonces nos encontramos en un momento donde pareciera que estamos en un lado, estamos en otro, esto se combina, esto del blend que se habla tanto y que ya se venía trabajando hace décadas, pero en realidad hoy se instala con más presencia, me retrotrae un poquito a ese estado liminal, ¿no? Y en el primer momento de la pandemia había una situación, ¿no? Como de paralización frente hacia dónde. Y muchas de las consideraciones y las medidas que había que tomar y que tenemos que tomar tienen que ver con una rapidez terrible, ¿no? De quienes nos dedicamos a la gestión sabemos además que siempre tenemos que planificar, pero pareciera que no damos abasto con los escenarios de planificación, esta situación de plan A, plan B, plan C, plan D, que el D se convierte en A, y tenemos que constantemente trabajar con la contingencia, muchas veces nos deja varados, ¿no? Y vamos hacia este otro escenario, esa foto que está como en el borde superior derecho, o de mi derecha, donde tenemos esa posible presencialidad con distancia, con barbijos constante, que también va a requerir de otras situaciones. Lo mismo para las prácticas de la enseñanza, lo mismo para la gestión tecnológica, administrativa, pedagógica, de investigación en cada universidad, y también con la evaluación, ¿no? Vamos en esas grandes preguntas que diría que son clásicas, ¿no? De la teoría evaluativa que mencionó en el inicio Virginia, hoy podríamos decir que las preguntas de la evaluación tendrán que ver con qué priorizo, qué focalizo, si vamos a poder volver a la universidad en poco tiempo, en burbujas, ¿a qué le vamos a dar prioridad? Vamos a darle prioridad a tomar examen, pensando en que los alumnos no se copien, que eso me va a resguardar la acreditación, el resguardo de certeza de identidad, o voy a priorizar prácticas, en algunos casos de laboratorio, o prácticas en cada disciplina que son irreemplazables en la virtualidad. En fin, todas estas son discusiones, cada uno puede tener su posición y argumentos teóricos también a favor de unos de otros. Sin embargo,
son cuestiones que vamos a tener que volver a pensar en cada momento o para cada protocolo, para cada normativa que cada universidad tome como decisión en relación a este nuevo año que se presenta con distintos desafíos a los del año anterior, aún en la continuidad de la pandemia. Y acá no puedo dejar de tomar algunas frases y algunos autores que ustedes por ahí van a tener para lectura en el seminario, en el taller, pero que son referentes. En este caso, podría mencionar una vieja frase de Cuban que utilizó Larry Cuban, un historiador de las reformas educativas de los 90. Larry Cuban solía decir que cuando a la sociedad le pica algo, se rasca en la escuela. Podríamos decir en la escuela, en la institución educativa, en este caso en la universidad, ¿no? ¿Qué cosa le está picando a la sociedad que pide cuentas a la educación que resuelva y que no puede resolver en otros espacios de la esfera pública? Diría también Gramsci, ¿no? Y Giroux. En algún punto, esta es una frase que yo suelo parafrasear, ¿no? A Cuban, y digo que cuando a la escuela o a la universidad le pica algo, se rasca en la evaluación. O sea, hay una instancia, un aspecto del proceso educativo en el que la universidad le pica y se rasca, es en la evaluación, ¿no? Pareciera que en otras cuestiones de las prácticas de la enseñanza o nos ponemos de acuerdo, son discutidos, pero en la evaluación ahí se arman las grandes discusiones, las rivalidades, se dirimen cuestiones que tienen que ver con las trayectorias educativas de los estudiantes, las calificaciones, lo que surge de la evaluación de los estudiantes, tiene consecuencias a futuro para esa persona y también para una institución, lo que muestra, lo que se ve. Entonces, en algún punto, la evaluación tiende a tener consecuencias más allá de las puertas del aula o de las puertas de la institución. Y por eso también tiene consecuencias a futuro. Otro teórico que suelo tomar, que trabaja las reformas educativas y trabaja la evaluación y la innovación, es Andy Hargreaves, ¿no? Y Hargreaves tiene esta frase que a mí me encanta y el que me ha escuchado sabe que la suelo repetir, y me parece que es cargada de concepto, ¿no? Paradójicamente la evaluación, en un sentido más amplio que la calificación, por supuesto, ¿no? Es el aspecto más vulnerable del trabajo de los profesores y por consiguiente necesitado de cierto resguardo, de protección, pero también a la vez es la parte más pública y visible del proceso educativo. Es como decía antes, es lo que trasciende las paredes del aula, es lo que se ve, ¿no? Es lo que da cuenta de lo que los alumnos conocen, es el compromiso de una institución con los saberes, con las titulaciones, en el caso de la universidad, y en algún punto eso trasciende, ¿no? Quizás en los otros niveles del sistema uno diría es difícil que un padre hasta ahora, porque ahora con los Zoom, con los Meet, con las proyecciones de las clases en las casas, los padres y las madres, han dado cuenta de ver un poco más lo que pasaba en la escuela y también pasa en la universidad, ¿no? En exámenes que tomamos virtuales, donde por ahí tenemos a la familia atrás escuchando un examen o en la puerta contigua y no sabemos, ¿no? Que esto sucede. Entonces, en algún punto, las prácticas de la enseñanza quedaban más resguardadas. Sin embargo, la evaluación es por lo que muchas veces los padres, los medios de comunicación, las autoridades suelen decir, uy, mira acá, aprobaron, no aprobaron, ¿qué pasó? Hubo algo raro en esta evaluación que los alumnos
están mencionando, difícil que trascienda que un profesor no sabe explicar algún contenido, algún concepto, ¿no? Pero con la evaluación es algo que tiene bastante ruido por afuera. Y acá tomo a mi maestra, tomo también a Philippe Perrenou, aquí algunas imágenes de cuadros que suelo tomar también en la presentación, en este caso el surrealismo de Magritte, me permite mostrar cómo pensamos nosotros la evaluación, ¿no? Como un tema controversial, como un tema de difícil solución, también de apertura, discusión, pero que siempre tiene como dos aristas, ¿no? Si resuelvo la acreditación, ¿qué pasa con la regulación del aprendizaje, con el proceso? Si tengo más en cuenta el proceso del estudiante y lo acompaño, pero el alumno hizo esfuerzo, pero no termina de saber los contenidos, ¿qué pasa con la calificación final? ¿Lo apruebo o no lo apruebo, no? Entonces siempre estoy, dice Perrenou, entre dos lógicas, entre la lógica de la acreditación y la lógica de la regulación para devolver esa tan mencionada retroalimentación, este proceso formativo que se hizo como Vox Populi en la pandemia, ¿no? Edith Litwin, entre otras cuestiones, solía decir que la centralidad de la evaluación en lo que fue para nosotros la agenda clásica de la didáctica se constituyó como resultado de una patología, ¿no? Hablaba a veces Edith de evaluatitis también, ¿no? Esta lógica de la evaluación controladora y de toma de examen permanente. Ella decía, las prácticas de enseñanza, ¿no? Se fueron estructurando en función de la evaluación, ¿no? Entonces, en realidad era como que la evaluación ponía los ritmos al currículum, ¿no? Estar a la saga de lo que se va a tomar, entre comillas, lo que se va a tomar, lo que se va a evaluar, lo que entra para el examen, digamos, tratando en ese momento como de sacar algún tipo de importancia y de valor a contenidos que por ahí no siempre son evaluables, o a veces a los fines de la práctica no todo se puede evaluar, todo lo que enseñamos no es posible de ser evaluado, sino que uno evalúa aspectos representativos de lo que enseñó, aspectos significativos de la disciplina, aspectos centrales, y sobre todo en un momento de contingencia, de pandemia, ¿no? Donde tuvimos que recortar las prácticas de enseñanza. Sin embargo, esta fiebre evaluadora, diría mi maestra, hace que la mente esté constantemente pensando en poner el énfasis en esa patología de evaluatitis y no tanto en la búsqueda de ese lugar tan importante para aprender por parte del docente, que es recopilar información respecto de las prácticas, no solo de aprendizaje, sino de las prácticas de evaluación, ¿no? Tomar el momento de evaluación como el momento de mayor aprendizaje para los docentes. Y si este año y el que viene no son momentos de gran aprendizaje para los docentes respecto de cómo aprenden nuestros estudiantes, bueno, creo que no será nunca, ¿no? Si tuvimos en algún punto como el resguardo de tener más tiempo, posibilidad como desde las normativas de recortar contenidos, eso que siempre decíamos, no llego con el programa, no llego, teníamos permiso, entre comillas, de poder recortar, bueno, y darnos un espacio para evaluar de otra manera, para pensar prácticas donde pongamos en acto los procesos también, no solo los productos. En ese sentido, y ahí recupero la idea que la agenda clásica, para mí, en algún punto ha estado centrado en la medición de la evaluación, en la comprobación, ¿no? En la lógica más hipotético-deductiva, ¿no? De pensar
en que uno comprueba la reproducción del conocimiento por parte de los estudiantes, todos nos quedamos tranquilos que comprobamos que con ciertas evidencias en una hoja, en lo que vemos que los alumnos reproducen, lo saben, y ahí la evaluación toma el aspecto de control en el peor sentido, no porque el control, la supervisión, en el buen sentido, en el seguimiento, no en tanto el control, en tanto seguimiento de los procesos y los productos, adopta buen sentido. También tener evidencias de lo que los estudiantes aprenden es importante en términos de información. También parte de, quizás de la evaluación puede ser medir. Sin embargo, si la evaluación se queda solo en la medición, en la comprobación y en el control en términos, si quieren, Foucaultianos, ¿no? En términos de, bueno, para que te disciplino, pensar lo que te voy a tomar, eso es lo que te disciplina, y así estudias, porque si no estudias, realmente, yo digo, es una evaluación que no evalúa. Porque si pensamos que la evaluación tiene que superar estos tres aspectos, tiene que poder valerse de la medición, pero para poder retroalimentar, comprobar, superar, perdón, la comprobación, ¿no? Poder hacer algo más, solamente tomar información respecto de lo que los alumnos saben. Bueno, la evaluación, una evaluación integral, una evaluación que supere estos tres aspectos, sería una evaluación, para mi gusto, de nuevo tipo. Es una evaluación que recupera el sentido educativo, y el sentido educativo tiene que ver con los propósitos, con las finalidades, con los valores, con a quién estamos educando, para qué, esa pregunta del para qué, creo que decía Virginia al comienzo, recupera el sentido educativo de la evaluación. En ese caso, tenemos que no solamente pensar solo en la evaluación, sino es para qué educamos, qué perfil profesional, qué perfil de nuestros estudiantes, de futuros ciudadanos que sean profesionales, qué saberes estamos esperando que conozcan, que sepan, qué otros valores tenemos en cuenta en la universidad. Y en ese sentido evaluaremos en consecuencia, ¿no? Pero siempre una evaluación de nuevo tipo que intenta recuperar la innovación, más allá de los instrumentos de evaluación, es decir, después cómo voy a evaluar, que eso también lo vamos a ver y es importante, en principio está relacionada con la mejora, ¿no? Con la mejora, con un proceso creativo. Ahí por ahí esta muestra que vi hace muy poquito, apenas se abrió el Malva, pude alcanzar a ver la muestra de Remedios Varo en su conjunto, y pienso no solamente en esta imagen de cuadro, pero recupero la idea de la creación, ¿no? De la creación en todo su conjunto, la innovación en el sentido de creación, de acto novedoso, pero de acto también original, de un acto que pueda recuperar lo formativo. Ya esta palabra formativo casi que no es nuevo, apareció en la pandemia, pero les quiero decir que Michael Scriven la recuperó ya en el año 1967, y no solo para la evaluación de aprendizajes, sino para la evaluación de proyectos en un sentido mucho más amplio, ¿no? Recuperó lo diagnóstico, lo formativo, lo sumativo, y tantas otras ideas que si ustedes quisiesen retomar conceptualmente el origen, hay que ir a Scriven. Scriven habló de otras cuestiones en relación a lo formativo, pero como ha circulado, yo me veo en la obligación también de tomar los referentes, ¿no? Estamos hablando de profesores en la universidad, así que para quienes les interese el tema y ahondar, también hay que tomar los referentes y no solamente cómo circula luego esta idea. Pero ya se hizo popular, ¿no? La evaluación formativa, que en la jerga como popular, por lo menos tiene que ver con el aspecto educativo de la evaluación.
Sin embargo, recuperar el sentido educativo tiene que ver con un montón de cuestiones en un orden más amplio. Y aquí les diría que, casi a título de pinceladas, esto yo lo tengo en algún artículo y lo vengo trabajando, pero les quiero compartir un poquito esta visión que tengo de la evaluación, y estas son categorías analíticas que son parte de mi investigación. Yo vengo hablando de que la evaluación de nuevo tipo tiene que ser en un sentido amplio, no estoy hablando solo de los instrumentos de evaluación, sino que una evaluación de nuevo tipo tiene que ser sorprendente, en la antípoda a la evaluación sorpresa, ¿no? Una evaluación que recupere la confianza con los estudiantes, obviamente no puede ser sin avisar, y sin avisar no solamente el día que les voy a tomar un examen, sino es también explicitar los criterios de evaluación, qué es lo que quiero, que voy a evaluar, qué voy a tomar como foco, como centro, qué voy a valorar en mis evaluaciones, ¿no? La evaluación sorprendente tiene que generarles también, tenemos que poder despojar nuestra mirada respecto de la evaluación, en términos de que la evaluación tiene que permitir manejarse desde una lógica de descubrimiento, no de comprobación, sino no ir a confirmar los supuestos del docente, sino poder superar esa mirada y trabajar desde una lógica de descubrimiento, informarnos para descubrir. La evaluación colaborativa, pareciera, ya con Constanza y Marina van a trabajar en algunas actividades que vamos a proponer para poder trabajar colaboración en la evaluación. Pareciera que solo podemos evaluar individualmente. Estamos trabajando en nuestras profesiones colaborativamente, las vacunas, los protocolos se comparten, se avanzan colaborativamente, las prácticas de enseñanza estamos haciendo trabajos en conjunto, sin embargo, la evaluación pareciera que tenemos que tomarles exámenes solamente de control de lectura o de conocimientos específicos, y la verdad es que no digo que hay que erradicarlos totalmente, pero podríamos combinar también, ¿no? Una evaluación colaborativa, cooperativa, que refiere más a una lógica acorde a los tiempos. Cuando hablo de evaluación invisible también me refiero a que, y sobre todo cuando hay que priorizar en momentos de pandemia, tiempos, recorte de contenidos, espacios virtuales presenciales para ciertas prácticas. Entiendo que cuando hablo de evaluación invisible no estoy diciendo de no evaluar, sino que la evaluación está pero no se ve. Y en ese punto podríamos pensar que la evaluación se invisibiliza cuando ligamos las prácticas de evaluación a las prácticas de enseñanza. Muchas veces hay actividades que hacemos con los estudiantes que tienen una dimensión evaluativa y no necesariamente tenemos que estar siempre poniendo exámenes aparte en situaciones específicas, y en general cuando la evaluación se conecta más con una práctica natural, en algún momento permite una dimensión mucho más genuina de, el aprendizaje. La evaluación pública refiere a que la evaluación también, como dije al principio, y esto lo dice Hargreaves, la evaluación tiene que tener una dimensión pública, tiene que poder extrapolar en algún sentido lo que sucede, tiene que poder permitir externalizar los saberes, lo que deviene de la evaluación, en instancias donde, no solo con tribunales, pero donde probablemente
a través hoy de las tecnologías podemos expandir las producciones de nuestros estudiantes más allá del aula. En relación a la innovación, y que es otra fuente que yo tomo, les diría que una frase que también suelo decir es que nada de lo antiguo olvidamos y nada de lo nuevo ignoramos, ¿no? A veces uno cree que por la obsolescencia hay que cambiar y modificar todo el tiempo, o porque hay nuevos instrumentos y los anteriores aún funcionan, tengo que modificarlos. Yo creo que muchas respuestas de la actualidad las encontramos como pistas en las tradiciones, en lo mejor de las tradiciones. Obviamente que esto tiene que tener alguna cuestión de innovación, ¿no? De refresh o de ayornamiento. Pero en algún punto la innovación siempre tiene que tener eco en las prácticas nuevas y las viejas. Me gustaría ver si hay alguna pregunta antes de continuar. ¿Alguna pregunta, comentario? Marilina, si te parece podemos usar también el chat para ir recogiendo algunas preguntas si van surgiendo, aprovechar el chat por escrito y después las vamos levantando. Si quizás ahora no están, las podemos ir registrando ahí, ¿te parece? Y después cualquier cosa te interrumpo yo y las vamos leyendo. ¿Cómo no? Como no los veo, tampoco quiero... Tenemos un recorrido. Sí, soy Constanza. Pensaba recién de la exposición, hay un concepto que es clave normalmente, que es el de la evaluación sorprendente versus la sorpresiva, porque nos genera como una situación de que si genuinamente los estudiantes estudiaron todo lo que tenían que estudiar, entonces deberían estar siempre preparados y dispuestos para que los evaluemos en cualquier momento. Y entonces, bueno, ¿por qué plantearnos que la evaluación debiera ser más bien sorprendente y no sorpresiva, ¿no? Hay como un componente de respeto a nuestros estudiantes, a un compromiso, casi diría ético, en relación con un espacio de evaluación que los docentes tenemos como claro que estamos evaluando aprendizajes, pero que para las personas también se convierte en un espacio de juicio de valor sobre su propia valía, sobre el lugar en el que se posicionan en relación con ese campo de conocimiento, con el futuro, si esto les permitirá avanzar, si los va a limitar, ¿no? Me parece que eso es un tema fuerte que se juega ahí. No sé si querés, antes de seguir, como hacer un pequeño foco sobre el tema de lo sorprendente, que tiene más que ver con la propuesta de evaluación y no sobre lo sorpresivo. Me parece que es un punto, pero súper nodal para pensar los instrumentos, ¿no? Y la idea de la innovación. Sí, la innovación es algo que hemos estudiado y que siempre lo mejor de la innovación lo encontramos en las tradiciones. La idea de lo sorprendente la construí justo en esa antípoda con lo sorpresivo, porque muchos tenemos en nuestra historia el tema de la evaluación sorpresa y sigue existiendo. Por otro lado, recupero esta idea. Yo creo que el momento de mayor aprendizaje del docente es cuando evalúa, pero cuando evalúa desde una mirada distinta, desde esa lógica de descubrimiento, de despojarse de esos anteojos en algún punto
ahí yo había puesto esa imagen del autorretrato de Dalí, ¿no? Es abrir bien los ojos, es decir, no voy a comprobar lo que yo ya sé. Si yo ya sé que los alumnos no saben, ¿para qué evalúo? Y ahí sería una pseudoevaluación. Lo que voy a tratar es ver en qué se equivocan, en qué pasa con los errores, cuál es el origen de los errores. Pareciera que el tema de los errores, bueno, aquí yo construí también, y construimos en este año, ¿no? Con el equipo fuimos ampliando estas categorías que yo digo hay que construir una agenda colaborativa de la evaluación, porque son cosas que fuimos también construyendo a través de estos webinars que hicimos también y talleres en todo este tiempo. No hay cuestiones que no pueden perderse. Por ahí aparece el tema de los errores, ¿no? Los errores me interesan. Acá hay varias cuestiones. Yo ya mencioné esos requisitos de significatividad, representatividad y diferenciación cognitiva. En esta agenda de la evaluación no pueden olvidarse, ¿no? Si tengo que focalizar y digo, ¿qué evalúo? Bueno, evalúo en este momento y siempre lo significativo, lo representativo y lo que hace que apunte a una diferenciación cognitiva, a distintos niveles cognitivos del conocimiento, no solamente a la lógica de reproducción, sino a los diferentes niveles de orden superior en el conocimiento, la resolución de problemas, la argumentación, la hipotetización, ¿sí? Muchas veces las evaluaciones, cuando vemos las consignas, se quedan en el mismo nivel de pedido, de solicitud. Entonces, recuperar los errores, ¿no? Por ahí estaban los errores, tus errores me interesan. Esto de lo retroalimentativo y demás, también tiene que ver con recuperar el origen de los errores. ¿Qué tipo de evaluaciones vamos a hacer para poder detectar o para poder informarnos como equipo docente sobre los errores de los estudiantes? ¿De qué devienen los errores? Devienen de problemas de estudio, devienen de malas comprensiones, devienen de problemas en las explicaciones por parte de los docentes, devienen de material de estudio, en fin, de la dificultad del contenido propiamente dicho. Jean-Pierre Astolfi es un excelente referente para recuperar tipología de errores, también van a tener este material en el taller, ¿sí? Cuestiones que tienen que ver, hablé de los, cuando hablé también de lo no sorpresivo, que Constanza hizo foco y me parece muy importante, hablé también de los criterios de evaluación, ¿no? Ahí hay un hashtag no misteriosa, que la evaluación no sea misteriosa. Para los estudiantes conocer, y sobre todo en este periodo que estamos trabajando a distancia, conocer los criterios, explicitar qué es lo que se va a hacer con la evaluación, cómo se los va a valorar, es muy importante, siempre es importante, pero más aún en este momento, ¿no? Poder tener coherencia entre lo que se enseña y lo que se evalúa, pensar que una evaluación tiene que tener distintos puntos de acceso con la tecnología, no puedo solamente priorizar los aspectos sincrónicos o asincrónicos, quizás tengo que combinar, porque si dejo las evaluaciones solamente sincrónicas, es probable que alguien tenga dificultad para conectarse y tenga dificultad con la evaluación. Son un montón de aspectos. Las rúbricas va a ser algo que vamos a trabajar. Las rúbricas son una herramienta también, vamos a ver, se han convertido como en el leitmotiv de la pandemia, pero las rúbricas bien utilizadas también son un elemento interesante para combinarlo. La evaluación de pares, y para mí es muy importante, como ven ahí, lo vengo diciendo en este tiempo y pensando de cara al futuro, en el 2021, como dije, tenemos que pensar plan A, plan B, plan C, plan D. Hoy vivimos como con la contingencia como plan A y pensar en
focalizar y priorizar, si vamos a tener intermitencia, que es una palabra que venimos utilizando para entender que este año para nosotros lo que va a caracterizar el año en la educación va a ser la intermitencia, ¿no? Y pensar en propuestas que tengan como un continuo entre virtualidad y presencialidad es muy importante, ¿no? Donde el proyecto educativo es el centro, no es lo presencial o lo virtual, sino que tenemos que focalizar y priorizar más aún si tenemos pocos momentos de presencialidad o podemos priorizar en algún momento actividades, hay que pensar muy bien qué priorizo. Yo, la verdad es que he leído que en algunas provincias quizás han priorizado en operativos importantísimos para que los estudiantes vayan a rendir masivamente exámenes. Bueno, perfecto, si no tienen otra forma de tomarlos, pero sinceramente hoy hay sistemas para poder evaluar identidad, evaluar que los estudiantes puedan tener algún sistema de identificación de su identidad y de lo que hacen. Sin embargo, si priorizo un operativo presencial, creo que lo priorizo para el encuentro de alguna otra actividad educativa, ¿no? Creo que priorizaría actividades curriculares que tengan que ver con lo específico de cada disciplina. Si me preguntan hoy en la Facultad de Farmacia y Bioquímica, lo que estamos priorizando son actividades de laboratorio, ¿sí? Que si bien se pueden emular, esas, si dicen en la formación docente, priorizo la observación de las clases presenciales, en fin, cada uno sabrá qué prioriza con su disciplina. Pero me parece que es una discusión, yo no estoy diciendo que tiene que ser solamente de esa manera, solo que es una discusión que hay que dar. Y como va a haber intermitencias, ahí ese hashtag de sensatez, sencillez y seriedad tiene que ver con que no necesariamente lo que es virtual remoto en la evaluación es insensato o no es serio, ¿sí? Creo que hay resguardos de seriedad en propuestas remotas que están probadas y que se pueden aplicar en la evaluación también. Por eso, para ir como ya en la última parte de mi exposición, hemos construido también con Constanza y con Marina y con otros miembros de nuestro equipo, algunos mitos y realidades que dejo para pensar aquí, creo que fueron esbozados un poco en la conferencia, algunos ya los mencioné. Vuelvo a Remedios Varo porque todo lo que tiene que ver con los mitos está muy bien representado en su arte. Pero bueno, nosotros que somos profesores y profesoras de ciencia, también tenemos que poder contrarrestar las realidades, ¿no? Y pensar que no solamente pensar en que en un principio en la pandemia se volvió a cuestionar si teníamos que evaluar o no evaluar. Con todo esto, yo no estoy en pos de no evaluar, ¿no? Si pienso en el sentido educativo de la evaluación, yo digo, lo quiero recuperar. Y pensar en que, bueno, como ahora no estamos en la presencialidad, volvemos décadas, y yo diría siglo de teoría evaluativa, donde podemos tener un montón de posibilidades de evaluar. La educación a distancia nos ha transferido prácticas de evaluación a distancia. También, ¿por qué volvemos a pensar otra vez? Es como, ¿no? Pasa algo y nos rascamos y nos picamos, nos pica en la evaluación, ¿no? Pensamos que no se puede evaluar. Sí se puede evaluar. Quizás no de la manera que se evaluaba antes, pero sí se puede evaluar. En la virtualidad, con grandes grupos, tampoco. Lo único que hacemos es un choice. Bueno, es para pensar, ¿no? No podemos evaluar de forma remota porque no podemos autenticar la identidad.
hay un montón de sistemas de media y alta resguardo para poder controlar la identidad de los estudiantes, ¿no? Las rúbricas vuelven a ser, como dije antes, el talismán de la pandemia, eso es también un mito, son buenos instrumentos, pero las rúbricas no resuelven todo, o tienen que estar combinados. Los exámenes, ¿no? Pensar que los exámenes presenciales evitan solamente la copia del plagio, en realidad tenemos sobradas instancias donde en la presencialidad también hay copia. Probablemente el plagio hoy sea algo que las tecnologías en algún punto, bueno, permiten como más fácil, más rápido. Sin embargo, hay un montón de instrumentos también para evitar el plagio remoto y los conocemos y los podemos aplicar. También entender que si se toman finales virtuales, tampoco deben durar 2 horas para pasear a los estudiantes por todo el programa, ¿no? También hay medidas para asegurarnos que el alumno sabe con un tiempo prudencial para esa toma, ¿sí? Entonces, no solamente hemos construido mitos y realidades, sino que también, esto sobre fin de año, pudimos terminar de construir, y esto lo tomo para este gran desafío del año, algunos también falsas dicotomías. Como dije antes, tenemos que pensar la intermitencia, tenemos que pensar un continuo entre presencialidad y virtualidad, que va a haber momentos que estemos en un lugar o en otro, o grupos en un lugar, otros en otro. Ya lo estamos viendo en los niveles secundario, primario y inicial. En muy pocos días estamos con esa situación y va a llegar a la universidad. También esa falsa dicotomía entre evaluatitis y evaluafobia, ¿no? Entre evalúo todo y si no, no evalúo nada, o entre estas cuestiones de que lo sincrónico se contrapone con lo asincrónico, cómo podemos tomar también parte de cada uno, lo formativo versus lo sumativo, ¿no? En la virtualidad solo podemos hacer evaluación formativa y no podemos también evaluar sumativamente, ¿no? Pensar que la regularización es una cosa y la acreditación es otra. Muchas veces podemos tener evaluaciones, quizás más de ese tipo invisible, trabajos prácticos, que tienen alguna calificación o algún nivel de aprobación que regularizan la materia, y eso tiene que estar vinculado con la acreditación. No podemos decir que en todo el año regularizamos y luego eso no tiene nada que ver con la acreditación y tenemos que hacer un corte y pasar a tomar exámenes presenciales o exámenes virtuales de 2 horas a los estudiantes, ¿no? Así como tampoco pongo en versus la tradición y la innovación. Mucho de lo tradicional que nos dio resultado es posible de ser usado en este marco, es posible de ser escuchado, tenido en cuenta para pensar en una propuesta jornada frente a los nuevos desafíos, quizás algunas prácticas de antaño que dieron resultado en un tiempo también anterior, ¿no? Y en ese sentido, si nosotros podemos superar los versus, los blancos y negros, o los mitos y poder empezar a pensar realidades que tienen que ver con las teorías, que tienen que ver con las prácticas, en lo que sí podemos hacer y venimos haciendo y sabemos, en no pensar tampoco en los grandes procesos de innovación, en querer cambiar todo en esta situación y poder decir, bueno, sostengamos las prácticas que conocemos y nos van bien, pero también aprovechemos para pensar de cara al futuro, bueno, repensar la evaluación. Quizás es un muy buen momento para decir, bueno, pensemos otras prácticas. Si la universidad no es solamente un espacio de reproducción del conocimiento, y si queremos que nuestros estudiantes en algún punto
puedan ser creadores de conocimiento, ¿no? La universidad es un espacio no solamente de recepción o de saberes que tienen que ver con las disciplinas, sino de investigación. Hacemos investigación y generamos nuevos conocimientos. Los chicos y las chicas no van a salir mágicamente siendo creadores si nosotros como docentes no pensamos la actividad docente y en este caso la evaluación en particular como un acto creativo. No pensamos en que, como dice Barnett, una dimensión de la universidad creativa tiene que ver con la universidad imaginativa y la universidad que imagina. Es decir, la universidad que está también haciendo creación de conocimiento, pero es esa universidad que también se mira, ¿no? No naturaliza sus prácticas y puede como correrse, desnaturalizar en esa lógica quizás sorprendente y repensar sus prácticas de evaluación y pensar al futuro, ¿no? En qué es lo que queremos hacer. En algún punto quizás cierro con esta imagen de Berni, de un cuadro y de la colección de Juanito Laguna, que me encanta porque también es un momento en el que estamos viviendo, ya veníamos con una crisis económica, venimos con una crisis educativa, la pandemia además acentúa la pobreza y obviamente daña nuestra salud. En algún punto, Juanito es un chico, decía Berni, ¿no? Es un chico pobre, pero no es un pobre chico. Sueña salir de ese basural, sueña tener un porvenir, un camino mejor, un recorrido mejor. Y creo que en algún punto la educación que queremos fomentar y la evaluación en este sentido tiene que permitirnos la búsqueda de un porvenir mejor, aún en momentos de pandemia, aún en el gran desafío que va a tener este año, que como les digo, para mí la palabra que va a definir es la intermitencia en relación al continuo de virtualidad y presencialidad. En algún punto nos tiene que provocar un optimismo en términos de pensar y repensar nuestras prácticas educativas y al mismo tiempo nuestras prácticas de evaluación para que nos encuentre en el momento en que podamos volver de otra manera a las prácticas de la universidad, porque no van a ser como antes por mucho tiempo, pero que nos encuentren enriquecidos y que nos permitan recuperar el sentido educativo de la evaluación en una posibilidad de colaboración también, ¿no? De pensar en una agenda colaborativa que podemos construir como comunidad universitaria que somos. Muchas gracias. Dejo aquí un poquito mi exposición, hasta aquí. Excelente, excelente, Marilina. Un aplauso ahí a la distancia. La verdad que genial. La verdad que esto de los mitos, las realidades y los antagonismos, me pareció excelente y me sentí reflejada también pensando en lo que pasó y en lo que va a venir. Así que la verdad que es súper interesante repensar nuestras prácticas docentes y me quedo con el optimismo ese final, que la verdad que nos llena de esperanzas y de expectativas para este 2021, que tal como vos lo decías recién, creo que incluso el título de esta exposición refleja todo lo que hemos trabajado, esta agenda colaborativa que hemos construido. Nosotros les contábamos recién a Marilina, a Constanza y a Marina, a través de los encuentros breves y de ese acompañamiento que fuimos teniendo a través del Centro de Innovación Académica, y que ahora pretendemos reforzar a través de esta capacitación y de este taller. Bueno, me quedo con muchas cosas para pensar, para reflexionar. La verdad que seguramente, va a haber dudas, inquietudes,
abramos los micrófonos o usamos el chat, ahí como indicaban Marina y Constanza. Marilina, ya hay una pregunta o un comentario, así que si querés mirar en el chat igual lo leo. Lidia, que está por ahí seguramente, dice que hay que ver si los estudiantes, los alumnos están dispuestos a realizar ese esfuerzo que vos decías de utilizar otras capacidades a la hora o al momento de las distintas instancias de evaluación. Sí, yo creo que esto es un esfuerzo compartido, ¿no? Me parece que nosotros, la verdad es que tenemos que poder contratar con los estudiantes estas cuestiones. Sé que la fuerza innovadora, y esto lo tenemos estudiado a través de otros investigadores y nosotros mismos, mi tesis la hice sobre evaluación e innovación en la universidad y salió esto décadas atrás con otras prácticas, con otras situaciones, pero la realidad es que las cátedras que generaban innovación en la investigación siempre lo que muestran es que a veces al principio van a contramarcha por distintas cuestiones, por la institución, por las prácticas ya instaladas de mucho tiempo, y también por los estudiantes. Lo que siempre suelen decir es que los estudiantes a veces se ponen muy reactivos, pero luego con el tiempo lo agradecen y lo reconocen. ¿Sí? Es más, muchos docentes suelen decir que vuelven tiempo después a agradecer eso que fomentaron y que quizás les costó. Creo que es algo que hay que explicar, explicitar, contratar. A veces las propuestas más flexibles suelen pasar incluso por menos serias, yo lo sé. No, bueno, total, no me toman, no miran, esto es colaborativo, va a ser más fácil. Y después se dan cuenta que no es más fácil, porque cuando uno hace algo colaborativo, tienen que tener las cosas sabidas, estudiadas, porque uno lo que les va a exigir es otro nivel de profundización. No vas a hacer algo colaborativo, o cuando uno hacía algo a libro abierto, no dice es más fácil si tenés todo estudiado, leído y armado, pero salvo que uno le pida, no sé, un comillado, la cita de un autor, pero creo que es parte de un contrato y por supuesto que nadie piensa que uno va a cambiar las prácticas de un día para otro. ¿Sí? A veces es costoso de esfuerzo, pero bueno, yo creo que vale la pena. Y yo digo, es un momento valioso porque hoy estamos un poquito más como tenemos como el permitido, ¿no? De que no tenemos tanta cantidad de información que tenemos que procesar, estamos priorizando contenidos, tenemos como un permiso, me parece que tenemos así, en otro momento por ahí no era la situación, pero yo creo que es una muy buena oportunidad para probar nuevas prácticas, en este caso de evaluación, y empezar a por lo menos replantearnos que quizá lo que estamos haciendo está bien y solo necesite algún ayornamiento. Yo creo que si nos va bien, no tenemos por qué modificar absolutamente todo, ¿sí? Pero creo que vale la pena cuestionarse y empezar a pensar qué es lo que salen sabiendo nuestros estudiantes de nuestras materias, ¿sí? Quizás evaluamos si les va bien, incluso tienen altas calificaciones, pero realmente saben la materia en un sentido amplio. Es una pregunta que debemos hacernos. Coincido, me parece que estas preguntas básicas, clave que hacíamos al comienzo, me parece que, digo, no tienen que ver solamente con el escenario de la pandemia, de la emergencia sanitaria, de la excepcionalidad pedagógica, sino que tienen que ver con antagonismos que están muy enraizados en la educación superior de nivel universitario, ¿no? Digo, la universidad como productora de conocimientos realmente evalúa dentro de cada espacio curricular con esa misma mirada, o es otro de los antagonismos de los que vos mencionabas, ¿no?
Así es. Acá también, sí, Virginia, creo lo mismo. Acá pesco otra pregunta. Si se pasó alguna, por favor, Marina, o me decís, ¿sí? Acá veo una, porque por ahí voy pasando rápido entre que estoy teniendo en cuenta varias cuestiones al mismo tiempo. Em, em, ¿Cuál es la causa por la que creo que una vez que volvamos a la presencialidad plena, la evaluación vaya a cambiar o modificarse? A ver, sinceramente, no sé cuándo va a ser la presencialidad plena, eso entiendo que no me lo están preguntando, no quiero hacer pronósticos de esto porque no me corresponde, creo que está difícil. Yo creo que también el impacto de la virtualidad, está bien que yo me dedico hace 30 años además a la educación a distancia, pero el impacto de la virtualidad creo que llegó para quedarse, ¿no? En algún punto en el buen sentido. Digo, creo que yo les puedo asegurar, profesores con los que discutíamos mucho la incorporación de tecnologías en distintas universidades, hoy dicen, no vuelvo a dar un teórico como los daba presencial, por ejemplo, ¿no? Creo que, y era un tema discutido, y hoy estoy grabando con distintas plataformas y tengo posibilidad además de hacer presentaciones y hacer videos cortos y explicaciones. Creo que hoy lo sincrónico, ya sea remoto o presencial, lo sincrónico queda para otra cosa. Creo que por eso digo, vuelve para otra cosa. Aún en el año que lleguemos a volver, aún con barbijo, quizás también por un tiempo, en la presencialidad absoluta, si llega a ser en algún momento próximo. Creo que esas cosas van a quedar. Y la evaluación, por ejemplo, la tecnología nos provoca que hoy tengamos sistemas, plataformas, instrumentos virtuales donde a los estudiantes las huellas que dejan de sus trabajos, ya vamos a ver, desde ya las viejas digo yo, porque ya viejo, las bitácoras o los portafolios, que tampoco son nuevos, pero vamos a implementar algunas estrategias nosotros como grupo, y ustedes van a experimentar como participantes de este taller. Todo eso queda virtual, es mucho más transparente para poder detectar errores, para poder externalizar las producciones. Todo eso yo creo que en la presencialidad también puede seguir siendo usado. Las herramientas que ayudan a externalizar, a transparentar los errores o las huellas que van dejando los estudiantes en la construcción del conocimiento. Muchas veces en una clase presencial, incluso en la masividad, ¿cuántos estudiantes escucha? A 2 o 3 que levantan la mano, y uno, como diría Stolfi, va como entendiendo por esas pistas de preguntas, en el mejor caso, cuál es el estado mental de la clase. Uno hace una generalización de 3 personas que levantan la mano y hablan en la presencialidad, ¿sí? Yo creo que en la virtualidad, incluso aunque yo no tuviese tiempo para contestar, si todos preguntaran algo, al mismo tiempo de incluso esta charla que es bastante, si quieren, tradicional en el sentido de exposición, aún así estoy constantemente viendo qué están pensando. Ustedes pueden externalizar por chat a medida que van pensando, y yo por ahí incluso retomar todas las preguntas al mismo tiempo con un panorama que no tendría de ninguna manera en la clase presencial, de ninguna manera. Y esto en algún punto me permite generar devoluciones en términos, si quieren, de evaluación formativa, de retroalimentación, que esta misma plataforma me lo está permitiendo, obviamente si yo lo tomo.
Si yo no lo tomo, no lo reconstruyo, no tengo los elementos para reconstruirlo y tomarlo, bueno, no lo voy a poder hacer ni presencial ni virtual. Pero me parece que estos son algunos de los ejemplos que van a quedar en la evaluación, ¿no? Estos y seguramente otros. ¿Hay alguna otra pregunta o comentario que yo haya... Hay una mano levantada de Raquel. No sé si la levantó porque tenía una pregunta, quería decir algo o... Sí, solamente es compartir y a ver si nos dan una pócima mágica, no sé, pero porque yo estoy en dos ámbitos muy diferentes. Uno es el profesorado en matemática, donde el número de alumnos es reducido, y en las otras carreras que son del Instituto de Sociales, son las ciencias económicas, que son carreras con gran cantidad de estudiantes. Y claro, mi mayor trabajo, o sea, tengo mayor cantidad de trabajo, digamos, en las ciencias sociales que en el profesorado, en cuanto a que, digamos, son más las horas que tengo de clases en unas carreras que en otras, ¿no? Pero en el profesorado, para nosotros esto fue una transición natural, que no cambió mucho lo que ya veníamos haciendo, solo que ya no nos veíamos presencialmente, pero siempre trabajamos a través de portafolios, de rúbricas, y entonces eso en matemática es fundamental porque nos hace trabajar con documentos compartidos en el que uno puede seguir el razonamiento del estudiante, puede hacerle enseguida una devolución, los demás también participan de eso y pueden ver de qué se trata y aprenden digamos, de los otros y con los otros, pero ese trabajo es imposible, o por lo menos como vino llevándose hasta ahora, de hacerlo en las cátedras donde hay muchos alumnos. Yo he estado también como tutora virtual y se tenían en cuenta en los cursos que manejábamos, que a lo mejor eran de 60 estudiantes, otros criterios de evaluación y otros aspectos, como las participaciones en los foros, un montón de cosas. Pero bueno, el año que hicimos de muestra, digamos, fue un poco como lo tradicional, con el agregado de las clases virtuales. Entonces, los exámenes fueron los tradicionales con todos los condimentos de la pandemia, que si se copian, que si no se copian, que el choice en matemática no nos dice nada de los alumnos. Y tampoco puedo pedirle un portafolio donde en el profesorado un alumno de geometría, a lo mejor para explicarme la resolución de un problema, usa 20 hojas o 20 páginas. Entonces, porque hace dibujos, porque me cuenta que hizo, que no le dio resultado, y bueno, eso no lo podemos hacer si tenemos a lo mejor 300 estudiantes en una cátedra. Y bueno, y además también hay que ver si uno está preparado para llevarlo a cabo. Entonces es como que soy dos docentes diferentes en un ámbito y en el otro, y eso me provoca como mucho nervio, porque la evaluación que implementamos en sociales es la tradicional, y la otra es, y que no digo que esté mal, pero no sé de qué otra forma hacerla, y tampoco, o sea, ni yo ni mi equipo, ni el equipo al que pertenezco, no es que yo solamente tengo dudas. Bueno, eso nomás. Bueno, aquí no es que quiera desligarme de esto, pero Constanza, Constanza hemos trabajado en UBA 21 y Constanza ha sido la subdirectora, además yo estuve en mi cargo más de gestión, Constanza estaba en el día a día, así que tiene mucha experiencia con también
trabajar con grandes grupos, les digo, muy grandes, en todas las materias, así que sabe bastante del quehacer. Constanza, ¿querés como retomar o por lo menos tirar las puntas de lo que vamos a trabajar en lo que sigue del taller? Sí, un poco el tema, hola Raquel, un poco el tema cuando los grupos son numerosos es que hay que anticipar todo lo más posible la propuesta, ¿no? También siguiendo un poco a una de nuestras maestras, Alicia Camilioni, dice que evaluar siempre te lleva tiempo, ¿no? Entonces, cuando vos por ahí decís, bueno, voy a tomar unas preguntitas, y en el momento armás un examen con 3, 4 ítems, medio porque sabés del contenido, lo sabés perfectamente, entonces formular unos interrogantes es algo que uno hace rápido y es sencillo. Después esos exámenes a desarrollar, corregirlos, te lleva horas y estás todo el fin de semana corrigiendo. Si vos pensás, bueno, voy a anticipar la evaluación, te puede llevar horas diseñar una evaluación objetiva, ¿no? Pero después corregir es un ratito, entonces ahí hay como que encontrar un equilibrio, depende cuántos alumnos uno tenga todos los años, y hay que ver también la tasa de reuso. Si yo esta materia la doy si esto es un seminario de posgrado y lo doy cada 4 años, bueno, ¿cuánto tiempo le voy a dedicar a la propuesta de evaluación? Si yo la materia la doy 2 cuatrimestres y también un intensivo de verano y tengo siempre 200, 500, 1000, nosotros en UBA 21 hemos llegado a tener 14.000 alumnos en una misma cursada, entonces bueno, ahí el diseño del examen le tengo que dedicar tiempo antes para que la corrección fluya después, ¿no? Hay que encontrar siempre ese equilibrio, ¿no? entre las dos situaciones. Lo que es claro es que evaluar es difícil, es complejo, no es lo mismo evaluar que corregir. También puede haber alternativas mixtas, no necesariamente todo tiene que ser choice, todo tiene que ser oral, todo tiene que ser a desarrollar, o sea, también hay que pensar qué queremos evaluar, ¿no? Vos decís matemática y a lo mejor nosotros hemos hecho experiencias donde los estudiantes desarrollaban los ejercicios a mano y sacaban foto y esa foto sube al campus y por ahí de 3 exámenes se corregía el ejercicio a desarrollar en uno y en los otros 3 solo mirábamos resultado, y haces como un paneo, o ves niveles de dificultad, o sea, también ahí lo que es interesante de pensar es que no es un trabajo que en general sea bueno hacer solos, ¿no? Cuando Marilina trae la historia de UBA 21, bueno, éramos un equipo de pedagogos acompañando a las cátedras. Entonces es ayudar a las cátedras a mirar, que me parece que es un poco esta propuesta que ustedes hoy, la veo a Virginia por aquí, están tratando de pensar, bueno, yo como docente tengo la expertise de mi contenido, sé de derecho, sé de biología, sé de matemática, pero que hace falta esa mirada y de acompañamiento pedagógico para pensar las propuestas, ¿no? Y ahí es donde, bueno, por ahí aparecemos las generalistas, decimos nosotras, ¿no? Que no, ni somos expertas en matemática, ni en biología, ni en derecho, pero podemos en un trabajo multidisciplinario con las cátedras colaborar para que esto sea mejor para todos, ¿no? Para favorecer aprendizajes, para promover buenos procesos de enseñanza, bueno, y esto es algo que se puede hacer. Pero siempre, la clave con los grupos numerosos es anticipar todo lo más posible. Perdón, y agrego algo, y también darle lugar y la voz al compañero, al par, ¿no? Que también en grupos grandes, con Marilina introdujo esta idea de evaluación entre pares. Bueno, el par puede también trabajar, mirar, valorar, hacer alguna devolución. ¿Será desde la expertise del conocimiento? No.
pero sí puede decir algo de la producción de un compañero, porque está transitando el mismo espacio, el mismo momento, las mismas las mismas lecturas. Entonces, seguramente el compañero tiene algo para decir de las producciones. Y en esa línea de la evaluación formativa, de las retroalimentaciones, los compañeros y las compañeras pueden opinar y pueden decir algo desde una palabra de apoyo o una pregunta o algo que no queda claro, que permite seguir avanzando también en el aprendizaje, ¿no? En la construcción, sobre todo colaborativa del conocimiento. Marilina, tendríamos que ir contando un poquito cómo sigue el taller. No sé, Virginia, si te parece que pensaba, te estaba dando el puente perfecto. también. Sí. Así es. Sí, me parece bárbaro, me parece que algo anticipamos acerca de qué se trataba, de esta charla inicial, poner sobre la mesa estas dudas, estas inquietudes que recién también Raquel contaba. Raquel además está en Ciencias Sociales en nuestro instituto en los primeros años de las ciencias económicas, ¿no? Entonces, bueno, los desafíos son dobles o triples. Sí, el primer año siempre es muy complejo. casi que lo más difícil, sí. Muy complejo, así que, bueno, cuéntenos un poco qué vamos a abordar. Vamos a trabajar en un aula virtual de la plataforma. Bueno, les contamos un poquito. Vamos a trabajar en un aula virtual y vamos a tener 2 encuentros sincrónicos más. El próximo encuentro es el viernes, no es el jueves, es el viernes. Y al otro viernes tenemos el segundo encuentro sincrónico. El aula ya... ¡Ay! Se perdió. Bueno, sigo yo que se suma. Bueno, el aula ya está armada, supongo que terminaré ahora de ajustar con Virginia y el equipo cuando estarían dados de alta. La idea es trabajar sobre lo posible y sobre lo real. Esa es nuestra propuesta. Trabajar sobre instrumentos de evaluación que hoy ustedes tengan a disposición, que les interese revisar, pensar, reflexionar y elegir uno de ellos. La sugerencia es algo actual, que uno que estén usando, porque lo vamos a mirar, lo vamos a dar vuelta, lo vamos a inspeccionar. Y algo también que puedan compartir con los colegas y con los compañeros que están acá en el curso. Algo que pueda hacer para compartir. Y como veníamos hablando, el primer paso es una evaluación entre pares. Que el grupo, que los compañeros de este taller puedan mirar y evaluar este instrumento que ustedes hoy suben. Nuestro objetivo final es la producción mejorada de un instrumento. Nuestra expectativa es que ustedes, al finalizar este curso, puedan mejorar, revisar, reflexionar sobre los instrumentos que hoy están usando de cara a la mejora de un instrumento real posible que vayan a utilizar. Esa es nuestra idea. Esto lo vamos a hacer en estas instancias de trabajo en el aula virtual con unos espacios de encuentros, como decía Constanza, estos 2 viernes que nos quedan. La idea, van a encontrar en el aula actividades, espacios de trabajo, algunos documentos de bibliografía, más los encuentros que nos vamos a estar dando los días viernes. Perdón, me quedé justo sin conexión. Ay, qué feo. Pasa. Es un feo momento, les pido 1000 disculpas. Bueno, entonces me escuché que Maru estaba compartiendo. Específicamente, ¿les contaste qué hacemos para esta semana? Sí, justo les decía que a partir de mañana la propuesta ya va a estar disponible. Va a ser sobre todo la de elegir este instrumento para luego ponerlo, compartirlo y que nuestros compañeros puedan hacernos unas preguntas. Con esta idea de la evaluación entre pares, por ahí no van a saber de matemática o de derecho de otros, pero sí van a poder mirar ese instrumento de evaluación para hacerle una pregunta, un comentario. Me gustaría explicar un segundito, cuando decimos instrumentos de evaluación nos referimos a la prueba, vamos a decir, al trabajo práctico, a la consigna,
Así que si lo tienen en un documento editable, lo suben, si tienen en un Word, lo suben, si lo tienen en un PDF, lo suben. A veces la pandemia hizo que hicieran Google Forms, nos dejan los enlaces y los suben, no hay ningún problema. En el formato que ustedes lo tengan, para que quede a disposición en el aula virtual y los compañeros lo vean. Y la idea de hacer un comentario es que esos comentarios o una pregunta, hay un mural, seguramente han trabajado en mural y si no es una herramienta sencilla, la pregunta nos queda compartida para todos. Entonces la idea es que se arma como un mosaico con las intervenciones. Les pedimos que no tomen todos el mismo instrumento. Estaría muy bien, primero que realmente se animen y suban un instrumento que puedan mirar los colegas, y segundo, que para ayudarlo al colega, elijan algunos de esos instrumentos de los colegas para leerlo y hacerle un comentario, ¿no? En la medida en que tengamos diversidad de instrumentos y diversidad de lecturas y comentarios, el taller va a ser más rico. Nosotros, si ustedes cuanto antes suban es mejor porque nos da más tiempo a leer las producciones. Nosotras vamos a leer todas las producciones, las vamos a analizar, las vamos a categorizar, y entonces la idea del taller, que ya arranca con esta primera producción, es que el viernes próximo les vamos a hacer algunas devoluciones sobre esos instrumentos, les vamos a dar la palabra para que también ustedes puedan comentar y decir, explicar cómo los pensaron, cuáles eran las búsquedas y demás, e intercalado en esta conversación vamos a compartir con ustedes conceptualizaciones teóricas y prácticas sobre la evaluación, los instrumentos, la mejora de los instrumentos. Así que bueno, la idea de un taller es que en realidad el próximo encuentro sincrónico no es una exposición nuestra donde venimos y les contamos la teoría, sino que estamos tomando como insumo lo que ustedes tienen producido de su práctica, comparten con el grupo, y sí viene el trabajo de reflexión y de una mirada compartida entre todos, que es lo que se plasma en el mural, y nosotras retomamos eso como insumo para poner en discusión los conceptos. Buenísimo, a mí la propuesta me encanta, me parece que es súper necesaria en este momento, previo al inicio de este 2021, de las clases. Nosotros empezamos las clases el 22 de marzo, primer año el 5 de abril, así que me parece que es el momento oportuno para que podamos seguir pensando todo esto que nos dejó Marilina hoy, y este desafío de poder mirarnos, de poder autoevaluarnos, de poder mirar y aportar y seguir construyendo colaborativamente esta Agenda 2021. Así que nada más que agradecerles, agradecerles a las tres, agradecerles a todos, a todas la presencia, la atención durante todo este tiempo, y bueno, nos estaremos encontrando sincrónicamente el viernes que viene y luego en el aula virtual. Así que muchas gracias. No, gracias a ustedes, un gusto enorme. Muchas Gracias a todos ustedes. Gracias, nos vemos.